Muy buenas, hemos llegado a la última lección, dibujar un rinoceronte estilo cartoon en base a lo que hemos estado estudiando previamente. Con todo lo que has aprendido y algunos trucos que voy a enseñarte ahora, verás que dibujar un personaje estilo cartoon es divertido y sencillo. ¡Allá vamos! En base a la estructura que hemos aprendido antes que compone el cuerpo de un rinoceronte, vamos a comenzar nuestro dibujo. Recuerda que hablábamos de 3 volúmenes generales con 3 direcciones muy concretas que te muestro aquí. Bien, pues para cartoonizar nuestro rinoceronte vamos a deformar hasta el extremo estas formas pero manteniendo su estructura básica. Una buena idea es hacer los bloques más grandes y los pequeños más pequeños. Cuanto más exageremos, más gracia tendrá nuestro personaje. Date cuenta de que el estilo cartoon consiste fundamentalmente en una exageración de la realidad. Como puedes ver, he exagerado muchísimo el tamaño de la cabeza respecto del cuerpo. Realmente podría incluso haberlo exagerado más. Lo bonito de este estilo es que puedes hacer lo que quieras con tu dibujo. Las patas podrían ser enormes o enanas. La cabeza exactamente igual o cualquier parte principal de su cuerpo. Realiza esbozos divertidos exagerando diferentes partes si no tienes claro cómo quieres el resultado y quédate con una de ellas. En otras palabras, haz una lluvia de ideas realizando diferentes estructuras para tu rinoceronte cartoon y quédate con la que más te guste. Vamos a crear otra capa nueva para seguir definiendo el dibujo. Si hay partes que no te gustan, puedes volver a dibujarlas y deformarlas de otra manera. Añade detalles y volúmenes adicionales a tu personaje. Eso sí, el estilo es cartoon y suele ser más simple que el realista en cuanto a detalles se refiere, por lo que es buena idea que simplifiques todo lo que puedas y te quedes únicamente con las líneas principales que expliquen tu dibujo. Este es un proceso de investigación continuo. En este estilo sí que puedes permitirte licencias artísticas. Puedes deformar a tu gusto la anatomía o exagerar las formas al máximo. La idea es que mantengas la estructura entendible y hagas volar tu imaginación con el resto. Por ejemplo, en mi caso prefiero modificar el ojo y hacerlo considerablemente más grande para dar aspecto de dibujo animado. El cuerno también es exageradamente grande. Todos estos elementos quedan muy bonitos y además son muy representativos del animal, por lo que exagerarlos es siempre una buena opción. El estilo cartoon es el estilo principal de los dibujos animados. En los dibujos animados, fíjate que las expresiones faciales están a la orden del día sin importar si estamos hablando de animales o personas. Es una forma de humanizar a nuestro personaje y dotarlo de personalidad. Para ello, he decidido hacer un rinoceronte enfadado, con cara de bruto. Para ello, le añado esa ceja enorme que endurece el rostro y exagero la curvatura de la boca. Si no sabes cómo realizar expresiones faciales, busca ejemplos de animadores. Los animadores son expertos a la hora de dibujar expresiones, ya que es su trabajo. Otra buena forma de aprender a hacer esto es que te mires al espejo y pongas la cara de tu personaje. Suena cómico y lo es. Tu cara es tu mejor referencia a la hora de dotar de vida a tu personaje. Además, así lo impregnas de tu esencia. Las líneas que definen las texturas y las arrugas no tienen por qué ser tan definidas en un estilo cartoonizado. Podemos simplificarlas tranquilamente y quedarnos con las líneas principales. Fíjate en cómo soluciono yo este asunto para hacerte la idea.
Igualmente, si te encuentras con arrugas muy pronunciadas que necesitan explicarse, tendrás que hacerlo. La diferencia está en la simplicidad de la línea. En esta fase ya tendrás que comenzar a decidir cómo quieres que sea el resultado final de tu dibujo. En una nueva capa define las líneas con las que vas a quedarte y añade más o menos detalle en función de lo que te interese. Después de esta fase realizarás el intintado, por lo que te recomiendo que no te dejes nada por acabar para que luego no te vuelvas loco intentando solucionar una zona con un pincel de tinta. Tendrías que tener una muy buena mano para solucionar un trazo tan limpio sin un boceto previo bien definido. Otros estilos de dibujo, sin embargo, sí que te permitirían experimentar con el trazo de tinta de manera directa, pero con el cartoon vamos a ir a lo seguro. En nuestras fotos de referencia, el rinoceronte tiene el rabo escondido, pero creo que es un elemento muy vistoso y bonito que podemos permitirnos dibujar en nuestro personaje. Para ello, previamente, he buscado referencias de cómo es este rabo y lo he dibujado exagerado. Si tu animal tiene zonas escondidas que quieres resaltar, puedes hacer lo mismo siempre que no rompa la estructura principal. El pincel que voy a utilizar para entintar es el mismo que con el rinoceronte realista, el que estamos empleando para bocetar, pero subiendo la opacidad al máximo y quitándole el flujo de tinta. A la hora de entintar un dibujo cartoon, nos encontramos con muchas diferencias respecto al entintado que hemos hecho en nuestro dibujo realista. El grosor de las líneas tiene más que ver con las curvaturas exteriores. Estas las suelen tintar mucho más gruesas que las interiores. Asimismo, la línea de contorno externa es mucho más gruesa que la interna, como si bordeásemos el personaje con un recorte. Este efecto es muy agradable a la vista. También tengo en cuenta que las líneas serían más gruesas si delimitan volúmenes enteros como el contorno de la pata y las líneas internas serán más ligeras. Si hay zonas de sombra claramente, tendremos una línea más gruesa para tener ese efecto negro en nuestro dibujo. Prueba tu delineado y observa los resultados.
A la hora de dibujar texturas, la diferencia también es significativa respecto al estilo realista. Las texturas deben ser mucho más simples y estar expresadas en la menor cantidad de líneas posibles. Para explicar el hueso, realizar un par de cortes puede ayudarte mucho, así como unas cuantas líneas para el pelo. La cuestión es simplificar al máximo la realidad. Fíjate en el contraste que obtenemos al explicar zonas más complejas y cargadas de textura, como las orejas, en contraposición a la línea limpia del lomo. Habrá zonas que necesariamente tendrás que explicar mejor que otras, ya que su contenido es más detallado, o simplemente al tratarse de una textura concreta vas a tener que hablar mejor de ellas. El lomo no tiene una textura o forma definida que caracterice el rinoceronte, por lo que tampoco nos interesa entrar en detalle en esa zona más que en otras. Lo mismo que con las texturas, tenemos que hacer con las arrugas. Nuestro rinoceronte tiene muchísimas arrugas, pero tenemos que simplificarlas en muy pocas líneas que expliquen lo principal para que nuestro dibujo sea sencillo, limpio y preciso. Para ello, selecciona las arrugas principales y traza líneas con gracia y estilo. Pese a que estamos trabajando en un estilo de línea sencillo, los detalles son siempre importantes. Como puedes ver aquí en las patas, las arrugas, las pezuñas, todo es importante y aporta contenido e información a nuestro dibujo. No tienes por qué explicar absolutamente todo, pero sí los rasgos más importantes que caracterizan a nuestros personajes. Puedes ir probando añadir más o menos elementos a tu dibujo y observar si realmente funcionan o no. Al final, estamos hablando de un constante proceso de experimentación y búsqueda. Te voy a dar un truco que aprendí haciendo animación. Una técnica para que los trazos de tu dibujo se vean fantásticos es contraponer líneas curvas con rectas. Es decir, cuando dibujas los elementos, realiza líneas rectas al lado de líneas curvas. Ni todas de una manera ni todas de otra. Dibujando estos dos tipos de línea de manera contigua conseguiremos un efecto realmente asombroso. El dibujo se transforma por completo, créeme. Prueba a usar esta técnica en tus dibujos y compara resultados. Verás cómo tu dibujo gana en riqueza y expresión. Para marcar las sombras en un estilo cartoon, me gusta utilizar líneas simples y limpias colocadas en zonas muy concretas en las que nos encontraríamos una sombra muy definida. No me gusta incluir mucha sombra en un dibujo cartoon, ya que lo predominante en este estilo es la limpieza de la línea. También podríamos no incluir ninguna sombra en absoluto y funcionaría. Esto ya depende de tu gusto y estilo. Los últimos trazos que estoy realizando son detalles que me gusta añadir al final de casi todos mis dibujos.
Se trata de pequeñas líneas que aportan riqueza al personaje, ya que no me gusta mantener la línea perfectamente limpia y pura. Todo esto depende de tu estilo y de cómo te gusta que sea el acabado del dibujo. Si quieres experimentar diferentes tipos de línea, te recomiendo que busques referencias de otros artistas. También puedes experimentar por ti mismo diferentes tipos de acabado y ver si te convencen las soluciones que propongas. Con el paso del tiempo irás definiendo los patrones que más te gustan a la hora de dibujar. Para finalizar, al igual que con nuestro rinoceronte realista, voy a dibujar una serie de líneas en el suelo que parten de las patas para definir la sombra arrojada. De esta forma apoyamos a nuestro rinoceronte sobre el suelo y no nos da la sensación de que esté volando. Ya tenemos nuestro rinoceronte terminado. Gracioso, ¿verdad? Nuestros dos rinocerontes funcionan perfectamente dentro de estilos muy diferentes. La clave está en conocer las bases de ambos estilos y haber realizado un estudio previo de la anatomía del rinoceronte. Experimenta con todos los animales que quieras y crea tu propio zoológico. Espero que hayas disfrutado mucho con este curso y espero que nos veamos en los próximos. ¡Hasta pronto!